Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 15 de junio del año 2016. En el mundo intelectual hay una situación que está provocando discusiones, tensiones y que es un cuestionamiento al tema del avance necesariamente bueno de la tecnología. El período de la modernidad, los 500 años de la modernidad, el argumento tecnológico más utilizado era: si es nuevo, es bueno. Y entonces había la certidumbre de que todo lo que la ciencia producía iba a mejorar la forma de vida de los seres humanos. Esto desafortunadamente no ocurrió así y comenzaron a aparecer secuelas y consecuencias no pensadas de los avances tecnológicos. Uno de los ejemplos que podemos ver más patentes es la gigantesca presa de Asuán en Egipto, que se pretendía utilizar como un recurso para generar energía eléctrica para todo el territorio de Egipto y que en la práctica ha resultado un problema para los procesos naturales de establecer áreas colindantes con el río Nilo que, regadas por el limo que arrastra la corriente del río desde el centro de África, fecundaban estas orillas y las hacían los grandes centros de producción de algodón, los grandes centros de producción de cereales, y con esto ciertamente la economía del pueblo egipcio se encontraba, pudiéramos considerar, no solamente protegida, sino de alguna manera tenía un superávit que podía entregar a los ciudadanos en forma de servicios, lo que era muy importante. Pero la presa de Asuán vino a cambiar los ciclos de fecundación de las orillas del lago, del río Nilo, y al quedarse estas tierras secas en la época en que debieran estar bajo el agua, produjo como consecuencia la más corta producción de algodón de toda la historia del Egipto moderno, y con ello una crisis monumental en los comerciantes, en los industriales, en todos aquellos que confiaban en la producción egipcia, que siempre ha tenido una demanda muy grande porque el algodón que se cultiva en esta zona es de la mejor calidad. Asuán, sin embargo, en su momento fue presentado como el proyecto ruso-egipcio más importante del siglo XX, que iba a garantizar la electrificación del territorio egipcio. Ya vimos que
lo que no previeron de las cosechas se presentó, pero lo que supuestamente tenían previsto, que era la generación de energía eléctrica, se encontró con un pequeño problema. ¿Quién iba a utilizar esta energía eléctrica cuando el número de habitantes en la zona marginal del río Nilo es realmente una población muy corta y las ciudades de cierta importancia son más bien centros turísticos atraídos por las maravillas del mundo egipcio que se conservan ahí, que lugares dedicados a la producción industrial con una gran demanda de energía eléctrica. Y entonces sucedió que la presa de Asuán, que había costado tantísimo dinero y que había provocado además un debate en las Naciones Unidas, precisamente porque al llenarse el vaso de lo que es la presa de Asuán, desaparecieron bajo las aguas algunas de las grandes maravillas del mundo egipcio. Varios analistas sobre los temas de el Medio Oriente y Egipto consideran que fue una decisión deliberada de Gamal Abdel Nasser para desmantelar las riquezas de la cultura egipcia y dejar como única cultura en Egipto la cultura árabe musulmana, con lo que ya desde entonces, aunque todavía en un grado diferente, ya había desacuerdos entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente. En los momentos actuales, los temas de la tecnología y sus consecuencias aparecen por todos lados, y cuando uno ve a los chicos en las universidades armar elementos robóticos y con programaciones en las áreas de cambio de situación, por ejemplo, en los drones, sacar fotografía, subir y bajar mercancía, sobre todo medicina para ciertas áreas donde resulta muy difícil que lleguen los seguidores del mundo industrial. Hoy vemos que el tema de la tecnología está teniendo un enorme conflicto, y allá por los años finales de los 60, principios de los 70, apareció un libro, un texto que pudiéramos considerar como un texto que se adelantó a su época, visionario, escrito por el investigador Jean-Jacques Servan Schreiber. El libro se llamaba El desafío americano y era una explicación de cómo la contribución de las universidades al desarrollo de las tecnologías estaba generando, por un lado, un avance de las tecnologías acelerado, pero por otro lado estaba provocando ya efectos colaterales que no habían sido ni investigados ni planeados por los universitarios. De hecho,
en la mayoría de los proyectos de desarrollo industrial, primero se presenta el objeto que se pretende reconocer y ya luego se ve si va a servir mucho o poco y sobre todo si va a crear consecuencias o no en este sentido. Yo recuerdo en el libro de Jean-Jacques Servan-Schreiber hay un capítulo sobre el tema de la robótica. Y entonces Jean-Jacques Servan-Schreiber dice: la robótica, desde su aparición a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha provocado reacciones adversas de parte de los grupos tradicionalistas que no pueden ver cosas nuevas sin imaginar que detrás de esto hay maquinaciones tortuosas de las grandes potencias para dominar al mundo a través de las mismas. Esta percepción sobre el texto de Jean-Jacques Servan-Schreiber se hace en función de que este autor se declara partidario de sustituir los elementos humanos en las industrias altamente productivas con la intención inequívoca de borrar la influencia de ciertos factores de orden ético-social que están involucradas en la aplicación de la tecnología. Jean-Jacques Servan-Schreiber explicaba que frente a la visión de muchos de que el desarrollo tecnológico robótico iba a dejar sin trabajo a miles de personas en el mundo, él decía que el ejemplo que conocía mejor era el ejemplo de una de las industrias importantes del Japón que había dotado a su planta productiva de todos los robots que hacían falta para controlar el índice de producción. Y Jean-Jacques Servan-Schreiber decía: en lugar de los casi 120 trabajadores que tenía esta industria, hoy esta industria tiene 2 empleados que son los que revisan que estén funcionando las cosas y que si hay algún problema ellos lo resuelven con las computadoras y la producción sigue generándose con un costo muy abatido porque se produce más pagando menos, porque en lugar de pagar a 100 y tantos trabajadores se les paga a 2. Esto que Jean-Jacques Servan-Schreiber allá por finales de los años 60, principios de los 70, visualizaba como un área que requeriría un estudio, él aportaba nada más como una idea, que es también una idea japonesa, el que los trabajadores no perdieran sus trabajos, que siguieran laborando, pero ahora haciendo una doble función. Por una parte, darle servicio a los equipos tecnológicos para estar produciendo permanentemente sin cortapisas. Este era el primero. Y el segundo era que los más capaces de estos que trabajaban en el área industrial fueran
ubicados en un departamento de diseño de nuevos robots con beneficios, con la incorporación de muchos elementos nuevos, para así organizar un ciclo interminable pero virtuoso, decía Jean-Jacques Servan-Schreiber, de una industria produciendo a su máximo nivel, teniendo cada año el reemplazo de los robots por robots de mejor calidad y de más amplias funciones, y al mismo tiempo mantener su ritmo de producción, distribución, lo que era todo un proceso de este círculo virtuoso, como él lo llamaba, en donde estas cosas ocurrían. Antier, cuando preparaba mi tema, me tropecé con la nota de que la compañía Adidas en Japón está despidiendo a todos sus trabajadores, a todos, porque la robótica le ha resuelto la forma de coser los zapatos que no le habían dado los otros aparatos que habían tratado de hacer funcionar, y ahora se encontraban con un aparato tecnológico que hace el mejor cosido, deja el mejor acabado en los zapatos, sobre todo en los zapatos de fútbol. Los mejores son los de esta marca y no hay una mano que toque el material. Todo está manejado por las máquinas, que son las que saben utilizar los recursos de máquinas de coser programadas con sistemas electrónicos que operan para ir haciendo el cosido del zapato de tal manera que al final el producto último que se tiene es un producto de altísima calidad, de mucha demanda, y además con su logo de Adidas pueden venderse en cantidades muy importantes y a un precio que es alto en relación a lo que hoy se está haciendo y se está pagando por el trabajo. 196 trabajadores, 196 familias se quedaron sin trabajo. Y la respuesta hoy es todavía más negativa que la de las compañías japonesas en la época de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Entonces, cuando menos alegaban que les daban trabajo para limpiar, vigilar, programar, y a los más inteligentes diseñar la nueva generación robótica. Hoy no es esto, hoy es simplemente ya no te necesito, busca tu sustento por otro lado. Y en el Japón, donde los temas de seguridad social están bastante más avanzados que los nuestros, la única ventaja de estas 190 y tantas familias es que una parte de su salario les será entregada cada mes como un apoyo para que puedan sobrevivir, pero el salario completo no se los va a dar nadie, y los que no tenían trabajo, sobre todo en cosas tan especializadas, tan tecnológicamente avanzadas, pues no, pueden llegar a pedir trabajo en cualquier lado, desde luego, pero ciertamente
lo que les pagaba Adidas no se los paga nadie, y entonces ahí hay un deterioro. Esto, unido a las noticias también cada vez más frecuentes del uso de los drones con objetivos para los que no estaban originalmente previstos, como vigilancia, como sistemas para establecer barreras que no se ven pero que existen porque los drones con sus maniobras las van creando, y la dotación a los drones de un armamento muy sofisticado que incluye algunos misiles de tamaño muy corto pero de un poder destructivo impresionante, y todo esto con el argumento de que el siguiente paso va a ser construir el cerebro electrónico del dron para que el dron por sí mismo sea capaz de tomar decisiones. Si está retratando para los cartógrafos la orografía, el dron va tomando las decisiones de si ir a este lugar o ir al otro. Pero en el terreno bélico, los drones hoy son los instrumentos de liquidación de los líderes políticos más importantes en las regiones, en África, por ejemplo, en territorios asiáticos, en donde los drones, en el caso de Palestina, los drones registran en sus sensores las vibraciones que deja una pintura que se pasa por encima del techo del coche y que no se ve, no es perceptible, pero sí se registra por el dron, que sabe a dónde atacar, cuándo atacar y a quién atacar. Varios de los incidentes entre palestinos e israelíes han surgido de este uso cada vez más creciente de los drones que están utilizando. Y la pregunta es, ¿existe algún código ético que los que producen la investigación tecnológica tengan que respetar para no generarle a la humanidad un problema mayúsculo? Hace ya más de un siglo apareció un libro escrito por un autor checo que fue el que incorporó el término que describe a los minúsculos instrumentos que actúan o hacen actuar a los drones como robots que no piensan que cuando atacan pueden matar a un ser humano, sino simplemente son actos mecánicos que funcionan y nada más. El autor del libro lo llama el robot. Robot es una palabra de origen checo que significa fuerza, significa trabajo. Entonces de ahí el que la robótica haya quedado
plasmada desde entonces como un problema de muy buen tamaño. Y una de las películas más famosas en la historia de la cinematografía, la película de Metrópolis de Fritz Lang, presenta a la sociedad del futuro como una sociedad servida por una gran variedad de robots. La ciudad que existe construida en la superficie externa del planeta tiene abajo otra ciudad construida en túneles en donde viven los trabajadores que solo son llamados a trabajar y son llevados en unos furgones de ferrocarril subterráneo que los van dejando exactamente enfrente de las maquinarias que tienen que poner a trabajar, y lo que queda sin explicación es qué hacían con esas máquinas, pero todo el esplendor de la parte exterior tenía este mundo oscuro de explotación, niños que no habían visto ni verían nunca la luz del sol, que solamente consumirían comidas fabricadas por los robots con sustancias alimenticias que no tenían ningún sabor, y esto iba a generar toda una serie de conflictos en los personajes que en la película, una película muda, difícil de ver precisamente por ser muda, cuesta mucho trabajo seguirle el hilo a este tipo de películas, pero asombrosamente bien adaptada para los años en que fue producida, señalando específicamente el problema que en el futuro se está gestando entre tecnología e inteligencia artificial frente al tema de la ética. Esta explicación sobre la robótica, sus tensiones, etc., quisiera que fuera mi introducción al tema de lo que está pasando en este momento con China, con la India, con Japón y con Corea del Sur, que son los lugares en donde más se ha trabajado, más se ha avanzado en estas transformaciones de los robots en instrumentos al servicio de diversas causas, incluso ideológicas, y los resultados que siempre dejan la interrogante de qué ocurriría si uno de estos pequeños robots que son los drones se perdiera el control sobre el mismo y él solo fuera apuntando a conseguir propósitos de destrucción que no hubieran estado programados. La cinematografía más reciente, posiblemente algunos hayan visto las películas de los seres humanos que llegan a Marte y el robot que iba a ser el encargado de darles protección, dañado por el ambiente, se convierte en su enemigo y los persigue implacablemente para exterminarlos, cuando era teóricamente el arma que llevaban para defenderse.
China tiene hoy un desafío en este terreno muy importante. Se acaba de realizar en China, en la ciudad de Hankou, uno más de los congresos internacionales sobre protección al medio ambiente, en donde se hacía un llamado muy serio a las naciones para detener la contaminación. El tema de la contaminación es el que más está brincando las barreras de la indiferencia, y Pekín, que había menospreciado siempre el tema de la polución atmosférica, en este año ya van tres días en los que los chicos no van a la escuela, los trabajos tienen que suspenderse porque la contaminación es tan densa y tan intensa que uno abre la puerta para salir a la calle y todo se ve con una bruma amarillenta que es el producto de la polución atmosférica. Los chinos llaman particularmente la atención en este momento porque los países asiáticos más vinculados a la robótica y a la inteligencia artificial son Japón, Corea del Sur, particularmente. China no había tenido esta realidad hacía muchísimos años. Napoleón Bonaparte, hablando sobre China, decía: China es un gigante dormido, pobre de aquel que se atreva a despertarlo, dando por supuesto que China era una amenaza. Pues hoy el gigante ya se despertó y ciertamente está creando situaciones que son casi de pesadilla por las consecuencias que tienen en el marco de la polución atmosférica y de el envenenamiento del agua, ya que muchísimas industrias nuevas en China desahogan todo aquello que no les sirve para la producción y arrojan sustancias químicas, elementos bastante peligrosos que están convirtiendo ríos que durante 1000 años fueron el camino lógico del tránsito de mercancías entre el centro del mundo asiático y la costa del Pacífico. Todo esto que durante muchísimo tiempo se había percibido como un tema de competencia y de habilidad, hoy China se encuentra con toda una serie de problemas que los está heredando al resto del mundo, porque los chinos parecieran no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Los investigadores sobre el tema de China han marcado, por ejemplo, Klaus Mennert, que tiene un libro estupendo titulado Pekín y Moscú, en donde explica los patrones culturales de los
seguidores de Rusia y de los seguidores de China. Y señala que el budismo chino, como una buena parte de los budismos que operan religiosamente en el mundo asiático, es una visión que, más allá de los aspectos que pudieran identificarla como religiosa, es como un conjunto de ejercicios intelectuales que se hacen para que quienes lo están haciendo no piensen en nada, es decir, se aíslen y dejen descansar su mente, la pongan en blanco el tiempo que es necesario para lograr el desarrollo de este ejercicio, y con la mente ya descansada, los científicos pueden seguir programando industrias robóticas con resultados verdaderamente preocupantes en el momento presente. China, en la reunión de Hankou que acaba de pasar, ha vuelto a reiterar sus intenciones de mejorar su línea de producción, aplicando toda una serie de recursos que existen y se aplican en el mundo occidental para disminuir de forma sustantiva el tema de la polución atmosférica. Pero los chinos no han dicho una sola palabra en lo que se refiere a los modelos de desarrollo que, al estilo de la fábrica de Adidas en Japón, comienzan a ser diseñados para que los trabajadores que antes estaban empleados en estos lugares sean desalojados por instrumentos que no se cansan, por instrumentos que dicen son infalibles, por instrumentos que pueden hacer aumentar la producción y aumentar la calidad de los objetos sin que la mano del hombre tenga nada que ver con esto. China particularmente ha sido uno de los países en el siglo XX que más transformaciones tuvo a lo largo de estos 100 años, pasando de un estado agrícola, absolutamente agrícola, sin siquiera tecnología, a una China que en su emblema, que es la ciudad de Shanghái, se muestra al mundo entero cómo los chinos han dado el brinco, han dado el salto sobre estos temas. Uno necesita interiorizarse un poco en el estudio de los chinos para darse cuenta de lo rápido que han aprendido y de lo impactante que es la tecnología que comienzan ellos a desarrollar. Apenas allá por los años de 1950, la mitad del siglo XX, después de 1950, los chinos comenzaron a tener una visión de unidad, en este caso ideológica. Mao Zedong unió a los chinos. Se pueden decir muchas cosas negativas de Mao, pero Mao es el forjador de la China
actual, porque él unió a todos los chinos bajo un solo propósito. Y con este deseo de transformar a China, acabando apenas la Segunda Guerra Mundial, China se vio enfrascada en una guerra civil entre los chinos influenciados por el occidente, representados por el general Chiang Kai-shek, casado con una de las hijas del doctor Sung, que era el millonario más importante de China en esa época, que hizo su enorme fortuna vendiendo Biblias traducidas al chino y lámparas de querosene, que en aquella época eran lo mejor para el alumbrado nocturno. La hija de Sung, que había ido a estudiar fuera de China, fue a estudiar a los Estados Unidos y regresó de la Universidad de California absolutamente convencida de las ventajas del desarrollo de las comodidades del mundo occidental, sobre todo de los Estados Unidos, mientras su otra hermana se escapa con el doctor Sun Yat-sen, que es el líder de la creación de la China nueva, de la República de China. Sung admiraba mucho a Sun Yat-sen, pero él quería casar a su hija con alguien que no estuviera vinculado a la cultura china, sino a otra cultura. Por esa razón le permitió a su hija irse a estudiar a Japón, y en Japón regresó convertida en marxista radical. Ella es una de las grandes promotoras del marxismo al lado de Mao Zedong, y durante los primeros años en que los comunistas chinos se reunían para conmemorar la victoria contra Chiang Kai-shek, la viuda de Sun Yat-sen, porque Sun Yat-sen muere en 1925, la viuda de Sun Yat-sen iba a estos festivales a pesar de que ella vivía en Hong Kong en una casa muy elegante y rodeada de todas las comodidades, pero era una marxista-leninista convencida. El maoísmo tiene mucha dificultad para entrar al diálogo en los temas intelectuales abstractos. El chino tiene mucha facilidad para el trato en cosas muy concretas, tiene una enorme habilidad manual para hacer muchas cosas, pero le cuesta muchísimo trabajo entender los temas de la filosofía, de la ética. Y la prueba está en que si nosotros buscamos en el internet algún filósofo chino, los que aparecen siempre son Lao Tse, Kung Fu Tse, Men Tse, que fueron los promotores de la filosofía en este territorio, pero estamos hablando de antes de Cristo, es decir, es una interpretación de la vida a través de una doctrina
que teniendo 500 años no ha evolucionado. Los chinos han tenido un conflicto constante con las potencias internacionales y chocaron con las potencias internacionales en los momentos en que comenzaba a desencadenarse en el mundo la lucha por la libertad frente al imperialismo europeo que había alcanzado su plenitud en el siglo XIX. China libra esta batalla y crea un nuevo sistema que es basado en los principios del maoísmo. Yo nunca diría que del comunismo, porque estoy convencido que Mao Zedong nunca leyó a Carlos Marx, y no lo leyó porque no había ediciones de Carlos Marx en chino. Entonces, las referencias que tenía las tenía de Zhou Enlai, que había estudiado el marxismo en Alemania, y de algunos otros intelectuales que se le acercaron durante su vida, y con ellos moldeó el modelo que conocemos, un modelo que en el orden de lo que pudiéramos llamar los valores éticos no acepta los valores éticos del cristianismo. Es más, los chinos consideran el cristianismo como una de las grandes amenazas a su identidad. Hace unos años tuvimos invitado aquí en la UPAEP a un doctor, el doctor Chen, que vino desde China a dar una plática sobre las perspectivas de China en el futuro, y ahí está la grabación, y él dice a una pregunta específica sobre por qué la persecución contra el cristianismo, el doctor Chen dice que es necesaria esa persecución porque el cristianismo es el gran enemigo de la identidad de China. Entonces, la visión de valores éticos, ¿de qué otro gancho puede prender el maoísmo sus puntos de vista? Y la respuesta es que de ninguno. Es decir, los chinos no reconocen limitaciones en el terreno de lo que llamaríamos la moral pública que tengan que ser respetados por ellos. Por eso es que no firman el Pacto de Kioto, por eso es que no firman los acuerdos internacionales sobre la Antártida y sobre el Ártico, no firman ninguno de los tratados que los comprometería a vigilar la expulsión de sustancias nocivas al río, causando daños interminables, y que además le diera a los chinos la oportunidad de plantearse los problemas de la vida humana en China, derivados del nuevo proyecto, el proyecto de los 4 sostenes, como se llama, sobre el que se está subiendo el modelo chino en este momento, dando buenos resultados. La economía china es la única que ha crecido a un ritmo sorprendente. Sin embargo, esto tiene sus límites, y me parece que China comienza a tener un forcejeo que le hace ver que las cosas no van a ser tan simples. En esto
ha participado de manera significativa el estudiantado universitario chino. Los universitarios chinos han preferido irse a estudiar a las universidades de Macao y de Hong Kong antes que la de Beijing y Shanghai, porque saben que en las otras dos universidades el avance se estimula a través de premios, de dar a conocer los logros que se tienen y al mismo tiempo por plantear con mucha claridad los conflictos y puntos de fricción entre el mundo de los chinos y el mundo occidental, que están engarzados en el proyecto del Pacífico Sur y que tienen una mayor cercanía, por ejemplo, con México, con este intento del proyecto del canal en Nicaragua, que va a traer una influencia china técnica verdaderamente única, y esto en buena parte se debe a estos estudiantes que han comenzado a tratar de buscar otras áreas de investigación que no tengan que pasar la revisión de los textos de Mao Zedong, porque Mao Zedong, al margen de las cosas buenas o malas que dicen sus libros, pues es un autor que ya está superado por una realidad en donde la mitad de los temas que abordaba Mao Zedong han dejado de tener importancia y han dejado de tener algún valor. La reunión de Hangzhou ha terminado como otras reuniones con promesas. La promesa de que se van a adoptar las normas del mundo occidental para evitar la polución atmosférica, con la promesa de que China va a desaparecer el dumping como factor de competitividad con ventaja frente a sus oponentes que sí pagan salarios. Es decir, China en este momento da la imagen hacia el exterior de estar dispuesta a dar ese giro que no ha dado en muchos años de acercamiento a los valores éticos. Y ahí viene la pregunta, ¿a cuáles valores éticos? Porque ya dijo que el área del cristianismo no. Yo veo muy difícil que los principios éticos del kantismo, de Kant, sean los que tome China, pues porque no se parecen las culturas. Y el riesgo es que este pueblo con tantas cosas potencialmente buenas dé un viraje y comience a pensar en que la tecnología utilizada al servicio de la destrucción puede convertir a China en la primera potencia del mundo, desafiando a los demás. Pues el tema es un tema que preocupa, que inquieta. Las universidades tenemos que dar una respuesta a la robótica y al planteamiento de la inteligencia artificial para adelantarnos a los chinos, que nos van a dar por hechos quién sabe cuántos proyectos que para ellos están correctamente apreciados, pero que carecen de este principio ético
que es y debe ser inevitable en el desarrollo de la tecnología en el mundo. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos nuestro análisis la semana próxima.